Muy buenas noches, profesora. Muy buenas noches, compañeros. Yo soy María Rosa Ayala, alumna del segundo año de la carrera para la licenciatura en lengua guaraní. En esta ocasión quisiera pasar a desarrollar un tema importante que es la educación bilingüe castellano-guaraní en la reforma educativa. Sobre el mismo quisiera mencionar que la educación bilingüe es uno de los aspectos más significativos y relevantes en los cambios curriculares propuestos en el marco de la reforma educativa en el Paraguay, iniciado en aulas en 1994. Y el bilingüismo en la educación escolar básica es la que me gustaría pasar a desarrollar. La educación bilingüe es aquel modelo educativo que utiliza la lengua y cultura materna para empezar a desarrollar la personalidad del educando. Como consecuencia de la reforma en la Constitución Nacional, el guaraní pasó a enseñarse formalmente en las aulas. Y haciendo un poco de historia, el Censo Nacional de Población y Vivienda que se realizó en 1992 arrojó unos porcentajes importantes, que son el 50% habla castellano y guaraní, el 37% solamente guaraní, el 7% solamente castellano y el 6% otras lenguas. Siendo que la realidad lingüística paraguaya habla de una mayoría de niños que se encuentran en exposición directa a ambas lenguas desde la primera infancia y en muchos casos las adquieren simultáneamente. Y esta es la realidad que pretendió ser aprovechada positivamente en la educación en el sentido de la capacidad de comprender y de producir mensajes en dos códigos lingüísticos, que abre posibilidades enormes en cuanto a mejor desarrollo de las habilidades cognitivas, al facilitar la apropiación, de conceptos, la ampliación del acervo cultural lingüístico y la adquisición de nuevos hábitos, tanto procedimentales como actitudinales. Por lo que la Constitución Nacional en su artículo 77 dispone la enseñanza en los comienzos del proceso escolar que se realizará en la lengua materna del educando. Se instruirá asimismo en el conocimiento y en el empleo de ambos idiomas oficiales de la República y en el caso de las minorías étnicas cuya lengua materna no sea el guaraní, se podrá elegir una de las dos lenguas. Eso menciona en la Constitución Nacional en su artículo 77. En la Ley 28/92, artículo 1, establece la obligatoriedad de la enseñanza de las lenguas oficiales, castellano y guaraní, en todos los niveles del sistema educativo paraguayo, primario, secundario y terciario. La educación bilingüe llevada a cabo en nuestro país se entiende como un proceso planificado de enseñanza de dos lenguas. Esto significa que no solamente se limita a la enseñanza de las dos lenguas, que no solamente se limita a la enseñanza en las dos lenguas oficiales, lenguas enseñadas, digo bien, sino que implica la utilización de ambas lenguas como vehículo de transmisión de contenidos de las otras áreas del conocimiento, lenguas de enseñanza. La lengua materna, L1, es entendida como aquella en la que el niño tiene mayor competencia oral al ingresar a la escuela, mientras que la segunda lengua, L2, es entendida como aquella en la que tiene menor competencia y que puede ser castellano o guaraní. Según la lengua materna, en los dos primeros ciclos de la educación escolar básica, la enseñanza bilingüe se realiza en las dos modalidades para habla castellana y para guaraní hablantes, por lo que los planes de estudio y los programas de estudio en estos dos ciclos son comunes. En el tercer ciclo ya no se hacen distinciones entre las modalidades. Paso a hacer un ejemplo de esta planificación. Bueno, la planificación queda de la siguiente manera. Paso a detallar el primer ciclo de la educación escolar básica, que comprende primero al tercer grado.
Utilización de la lengua L1 como lengua enseñada y como lengua de enseñanza en todas las áreas. Utilización de la lengua L2 como lengua enseñada en el área de comunicación. Seguimos. En el segundo ciclo de la educación escolar básica, cuarto al sexto grado, utilización de la lengua L1 como lengua enseñada y como lengua de enseñanza en todas las áreas. Utilización de la lengua L2 como lengua enseñada y como lengua de enseñanza en algunas áreas de estudio. En el tercer ciclo de la educación escolar básica del séptimo al noveno grado, la utilización del castellano y el guaraní como lenguas enseñadas y lenguas de enseñanza en todas las áreas de estudio. Vale decir, entonces, que la enseñanza bilingüe tal como tal se realiza con plenitud en el tercer ciclo de la educación escolar básica, siempre y cuando se hayan desarrollado con eficiencia las competencias lingüísticas y comunicativas en ambos idiomas en los ciclos anteriores. Viendo todo esto, quisiera llegar a una conclusión que sería, desde mi punto de vista, así como me gustaría mencionar, que al concluir de todo esto que estuve preparando o estudiando, concluyo que darle el valor a nuestra lengua nativa, el guaraní, la que representa una de las raíces de nuestra identidad nacional y que al ser transmitida en forma oral y escrita, asegura ser una lengua que llegará a todas las generaciones. Por ello es de vital importancia la enseñanza en todos los centros educativos, desde el nivel inicial hasta el universitario, para poder pensar y vivir con orgullo nuestro idioma guaraní. Muchas gracias por su atención.